Bueno, el tema principal de la semana es la reforma constitucional sometida por el presidente Abinader. Verdes y morados intentan desacreditarla, que es innecesaria, que algo esconde, que amenaza la independencia de la justicia. Pero el país no olvida que Leonel Fernández y Danilo Medina la modificaron para repostularse, o lo intentó Danilo luego, que por cierto se lo impidió entonces Leonel Fernández. Y esos son los ataques de la oposición. Pero la oposición no tiene ninguna fuerza porque no reúnen una tercera parte, ni de la Cámara Baja ni de la Cámara Alta. Entonces, ellos pueden decir lo que sea y votar como sea y no impiden nada. El escollo grande que tiene Abinader hoy día es su partido, el PRM. Y vamos a entrar ahí, vamos a entrar en eso. Pero primero vamos a ver la respuesta del Partido de la Liberación Dominicana ante la propuesta de reforma constitucional que llega, hay que decir, con un delay importante, con un retraso importante, sí, porque el presidente presentó su proyecto en el discurso del 16 de agosto, aunque lo venía presentando ya desde semanas antes, pero formalmente se presentó después del discurso del presidente, y ahora esta semana es cuando el PLD da su posición oficial como partido, que la leyó el expresidente Danilo Medina y presidente de esa organización. Vamos a escuchar por qué dice Danilo que esta reforma es innecesaria y dice él peligrosa. Precisa que además de riesgosa, la propuesta de reforma presentada no es prioritaria para la sociedad dominicana. Subraya, en abono a todo lo dicho, que al finalizar el contenido de la propuesta se puede apreciar que ella es, en todo caso, intrascendente y en tal sentido innecesaria, en virtud de que la mayoría de los contenidos que ahora se plantean como una especie de salvamento de la nación dominicana ya han sido atendidos y se encuentran consignados en nuestra Carta Magna. Bueno, con los precedentes que tienen tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, cualquier respuesta sale fácil. Claro, eso es un un flycito así para que le dé y la saque del parque. Exactamente, y así respondió Luis Abinader. De alto riesgo era el intento de modificar la reelección en el 2019. Eso sí era de alto riesgo para el país. Nosotros lo que queremos es evitar que eso pase de nuevo, que ese intento pase de nuevo para que haya tranquilidad en la sociedad dominicana y para que esta sea, como he dicho, la primera de las reformas, de tal manera que todas estas reformas puedan ya servir como la base para nosotros seguir desarrollando el país y duplicar la economía en el 2036. Él la modificó una vez en el 2015 y quería modificarla otra vez en el 19, eso sí es peligroso. Bueno, pero los mismos que hicieron eso, ahora se lo quieren impedir a Abinader, aunque sea una intención muy diferente. Ahora, a Abinader le da, como dice la gente en la calle, par de 6, que el PLD y la Fuerza del Pueblo le digan que no, por lo dicho ya, ¿verdad? Sí, porque no necesita sus votos, porque el PRM tiene suficiente como para aprobar la propuesta del presidente Abinader. Ahora, sorpresivamente, ha habido una oposición que sale desde dentro del mismo partido de gobierno. Bueno, el PRM tiene 29 senadores de 32 y 146 diputados de 190. Es decir, tiene mayoría calificada en ambas cámaras. Pero el problema es que son los legisladores del PRM los que no quieren la modificación. De manera que ahora podemos parafrasear a Peña Gómez cuando afirmaba que solo el PRM, él decía Peña Gómez, solo el PRD derrota al PRD. Entonces ahora solo el PRM derrota al PRM. Y parece que lo va a lograr, ¿verdad? Entonces el verdadero enemigo de la reforma es el mismo partido de gobierno. Lo primero que le sabe mal es que el presidente Abinader quiso reducir o quiere reducir
la supernumeraria Cámara de Diputados, cuyos miembros aspiran todos a la reelección para el disfrute de tantos privilegios que ellos mismos se aprueban para Claro, ellos y mismos. Oye ahora lo que ellos están proponiendo, que sean 15 diputados que se reduzcan en lugar de los 53 que está proponiendo Abinader, como que ellos tienen ahora mismo una capacidad de negociación, o sea, toda una negociación. Sí. Vamos a ver, tú quieres que te aprobemos lo tuyo, muy bien, pero no pueden ser 53 los diputados que se vayan, vamos a bajarlo a 15. Entonces, esto estamos como en un mercado cuando usted está negociando su precio de lo que usted va a comprar. Lo que quiere decir, Diana, que estamos ante la posibilidad de que el presidente Abinader sufra una derrota a mano de su propia gente. Que Porque- no creo que porque eso la vaya a oposición pasar, no puede. pero no dudes tú que hayan concesiones por ahí. Bueno, vamos a ver la comisión bicameral que se seleccionó para tratar la reforma, el proyecto de reforma. Comenzó el jueves a organizar el estudio de la misma. Y hubo una reunión el jueves, ¿verdad? Entonces, el presidente de esa comisión es el senador Pedro Catrén, PRM Samaná, Sí. y Olfani Méndez del PRM es vicepresidente de esa comisión, está también Kimberly Taveras, diputada, y los legisladores de la oposición insisten en que esa reforma es innecesaria. Escuchemos a Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, a Danilo Díaz del PLD, a Tobías Crespo también de la Fuerza del Pueblo. Escuchemos sus posiciones. Por eso la importancia de que participemos todos los miembros de la oposición en estas reuniones para, ni Dios lo quiera, por identificar si se presentase algún trasfondo que no se conoce hoy o de cualquier otra intención que sea ajena a lo que puntualmente se ha presentado para trabajar en esta comisión. De que como la Asamblea se convierte en soberana, entonces pase a resultar, el resultado sea otro, porque lo que no se sabe es si este es el verdadero propósito. No hay ninguna necesidad, ni para el candado, ni para el Ministerio Público Independiente. Bueno, y por su lado, Alfredo Pacheco, que es el que está llamado a mantener a todo el mundo en su redil ahí en el PRM, consideró que son apresuradas las críticas de la oposición a la reforma constitucional, pero yo creo que él va a tener que enfocarse más en su propio partido. Pero vamos a ver lo que declaró Pacheco esta semana. De antemano ya algunos de los partidos han adelantado posiciones que nosotros vamos a ver cómo lidiamos con esas posiciones, porque en el Congreso Nacional tenemos que manejar los consensos y también los disensos, si es que lo hubiere. Bueno, Ramón Bueno, diputado del PRM, descalificó las críticas del expresidente Danilo Medina a ese proyecto, lo cual, reiteramos, es muy fácil. Danilo Medina lo intentó en el 19 y no la pudo pasar porque el país la rechazaba. Entonces, Luis ha demostrado que no tiene interés particular él como persona. Mientras que los voceros de las bancadas opositoras dicen que el proyecto de reforma es un capricho del presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar cómo lo dijo Gustavo Sánchez del PLD y Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo. No hay razones para una modificación. Eso no es sustancioso, es soso. No tiene nada de argumentación de que justifique una reforma constitucional. Por lo tanto, no es extemporánea. Lo que ellos han presentado. Estaremos en todos los debates que se lleven a cabo, estaremos presentes. Mas no votaremos por este proceso porque creemos que es una reforma antojadiza del presidente de la República. Bueno, lo dicho, cuando Danilo intentó 2 veces la reforma constitucional, el vocero Gustavo Sánchez nunca dijo que eso era indelicado, ni caprichoso, ni nada de eso. Y lo mismo los de la Fuerza del Pueblo cuando lo hizo Leonel Fernández en el 2010, que se puede postular todavía al día de hoy por una reforma que la hizo él para eso,
Y él repite, apostando como al olvido de la gente, que él le consultó al pueblo. Y fue verdad, pero el pueblo le dijo que no a la posibilidad de reelegirse otra vez. Y él le pasó por encima. El 67% de las personas encuestadas por orden de Leonel Fernández dijeron que no rehabilitara la reelección. Y lo hizo. Así que ese era el propósito desde el principio. En la consulta popular para la reforma constitucional, así se llamó la consulta que hizo el presidente Fernández en ese momento, y la pregunta era si querían que se quedara como 2 periodos, pero luego con la posibilidad de regresar, o 2 periodos y nunca más. Y la gran mayoría lo que dijo fue 2 periodos y nunca más. Luego, con esa excusa, en el 2015, Danilo Medina reforma la Constitución otra vez para ponerle el nunca jamás otra vez. Pero ya Leonel Fernández había conseguido su objetivo de rehabilitarse. Claro. Y esa fue la excusa. Y luego, en el 2019, lo mismo que él había puesto, intentó quitarlo para poder seguir religiéndose Danilo Medina. Lo que pasa es que ahí hubo llamadas hasta de Pompeo de los Estados Unidos y no se pudo. Sí, exacto. Es decir, ¿cómo hablan de eso? ¿Cómo pueden hablar de eso? Leonel, cuando sometió esa reforma del 2010, esperaba que la gente dijera, sí, hombre, que rehabiliten al presidente. Para decir, fue el pueblo que lo pidió. Yo pregunté y el pueblo dijo, pero el pueblo dijo, no queremos más reelección. Entonces la puso. Mira, pero ¿y cómo habla? La pregunta es, ¿pero cómo hablan los dos de eso? Claro. Claro, la verdad es que les queda muy mal. Pero fíjate tú que la oposición a la reforma no solo está viniendo desde legisladores con el tema de la reducción de los diputados, ya también ministros se han expresado, porque algo de lo que se ha estado hablando en los últimos días, porque además fue una promesa del presidente Abinader durante la campaña, que fue el tema de la reducción de instituciones públicas, y eso podría venir también fusionando algunos ministerios. Eso ha dado lugar a pronunciamientos como el del ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, quien se opone a que ese ministerio sea fusionado con el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar lo que él dijo. Posible que algunas mentes que se definen muchas veces como brillantes, pero que descubren el agua tibia en su mente, estén tratando de imponer este desatino, porque para mí es un desatino. Y no es lo único que se está moviendo en temas de reducción de ministerios. Ya hubo un diputado del PRM que sometió un proyecto para que se cree el Ministerio de la Familia y ahí se fusionen varios ministerios, como sería el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, entre otros. Y eso seguro que va a dar bastante discusión y mucho de qué hablar. La realidad es que el Estado Dominicano tiene una estructura extremadamente grande para el tamaño del país nuestro. Sí. Sin embargo, eso hay que tomar con pinzas cuáles son los movimientos que se van a hacer. Definitivamente hay algunas instituciones que ni siquiera tienen razón de ser. Hubo una primera oleada de liquidación de instituciones públicas cuando el presidente Abinader asumió en el 2020. Recuérdense que ahí se fue la OISOE, ahí se fue el despacho de la primera dama, y se fueron otras instituciones más, se fue la CDE. Y ahora se espera que con el sometimiento, no de la reforma constitucional, pero sí de la reforma fiscal, probablemente para hablar del tema de racionalización del gasto, de eficiencia del gasto público, haya también reducción de algunas instituciones públicas. Bueno, la verdad es que nunca he entendido qué hace existiendo el Ministerio de la Juventud. Lo único que hacen es dar becas, que ya las da el Ministerio de Educación. Es decir, que no hace falta. Y hacer todos los años un concurso, un premio, una cosa, un acto, una celebración. Eso es lo que hace el Ministerio de la Juventud.
Entonces, pero a todo esto, mientras los diputados del PRM constituyen el obstáculo para la reforma constitucional porque no quieren que se reduzcan las curules, resulta que la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, revela que más de 40 diputados siguen sin presentar su declaración jurada de patrimonio. Es decir, que los que aprueban las leyes violan las mismas leyes que aprueban. Y con esto vamos a despedir el bloque. Cuando regresemos vamos a hablar entonces de otra reforma, la laboral, porque fue presentada esta semana. ¿Cuáles serán esos detalles que incluirá el proyecto del Poder Ejecutivo? Ya volvemos. Esta misma